Argentina no nació como una nación unida, ordenada y próspera, sino como un territorio fragmentado, atravesado por disputas violentas, ambiciones personales y luchas por el control de la riqueza. Desde los primeros años posteriores a la independencia, el país quedó marcado por una pregunta que definiría su historia durante más de un siglo: ¿quién debía gobernar? ¿Desde dónde? ¿Y en beneficio de quién? Mientras millones de habitantes buscaban estabilidad, trabajo y futuro, un pequeño grupo de familias comenzó a construir silenciosamente un poder económico y político que terminaría moldeando el destino nacional. Tras la ruptura con España, el antiguo virreinato del Río de la Plata se transformó en un espacio sin una autoridad central sólida. Las provincias actuaban con autonomía, los caudillos controlaban regiones enteras y Buenos Aires concentraba el comercio exterior gracias al puerto. La ausencia de un Estado fuerte permitió que comerciantes, terratenientes y financistas acumularan influencia desde temprano, aprovechando el vacío institucional para expandir sus negocios y tejer alianzas. Durante las décadas de 1820 y 1830, el país se vio envuelto en una sucesión de guerras civiles entre unitarios y federales. Los primeros defendían un modelo centralista dominado por Buenos Aires, mientras los segundos promovían la autonomía provincial. Detrás de estas disputas ideológicas existían intereses económicos concretos. El control del puerto, de las aduanas y del comercio internacional significaba acceso directo a divisas, importaciones y poder político. Quien dominaba Buenos Aires dominaba, en gran medida, la economía nacional. En este escenario emergió la figura de Juan Manuel de Rosas, estanciero, político y caudillo, que gobernó con mano firme durante gran parte del periodo. Su poder se sostuvo en una red de propietarios rurales, comerciantes y militares que garantizaban el orden a cambio de estabilidad para sus negocios. Bajo su gobierno, muchos terratenientes ampliaron sus estancias, consolidaron títulos de propiedad y fortalecieron su posición social. Aunque Rosas fue derrocado en 1852, el modelo de poder basado en la tierra y la exportación ya estaba firmemente instalado. La sanción de la Constitución de 1853 marcó el inicio de una nueva etapa. Se establecieron las bases jurídicas del Estado moderno, se promovió la inmigración europea, se fomentó la inversión extranjera y se impulsó la integración del territorio. A partir de entonces comenzó un proceso de organización nacional que favoreció la expansión del capitalismo agrario y la consolidación de una élite terrateniente. Buenos Aires fue incorporada definitivamente a la nación en 1862, reforzando su papel como centro político y económico. Desde allí, un reducido grupo de familias controló el acceso al crédito, la tierra, los puertos, los ferrocarriles y los mercados internacionales. Apellidos como los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Alvear y los Unzué empezaron a convertirse en sinónimo de riqueza, prestigio y poder. La base principal de esta acumulación fue el latifundio. A través de compras, herencias, concesiones estatales y apropiaciones indirectas, estas familias llegaron a poseer extensiones inmensas de tierra fértil. La ganadería vacuna y ovina, destinada principalmente al mercado europeo, generaba ingresos extraordinarios. La carne salada, los cueros, la lana y más tarde la carne refrigerada se transformaron en pilares de la economía. El proceso se aceleró tras la llamada Campaña del Desierto en la década de 1870. La expansión militar hacia el sur permitió incorporar millones de hectáreas al circuito productivo. Estas tierras, lejos de distribuirse entre pequeños productores, fueron adjudicadas en gran parte a miembros de la élite, funcionarios, militares y empresarios vinculados al poder. De este modo, se consolidó una estructura agraria altamente concentrada. Al mismo tiempo, se produjo una transformación profunda en la infraestructura. La expansión ferroviaria, financiada en gran medida por capitales británicos, conectó las estancias con los puertos. Los frigoríficos, los silos, los elevadores de granos y los muelles modernizados facilitaron el comercio a gran escala. La élite local actuaba como intermediaria entre el capital extranjero y la producción nacional, obteniendo beneficios sustanciales. Durante estas décadas, Argentina experimentó un crecimiento económico notable. A fines del siglo XIX, el país figuraba entre los principales exportadores de alimentos del mundo y atraía millones de inmigrantes. Sin embargo, esta prosperidad estaba lejos de distribuirse equitativamente. Mientras las grandes familias acumulaban fortunas equivalentes a porcentajes significativos del Producto Nacional, vastos sectores de la población vivían en condiciones precarias, hacinados en conventillos o sometidos a trabajos inestables. La llamada Generación del 80, integrada por políticos, intelectuales y empresarios, gobernó el país durante varias décadas. Defendían el orden, el progreso y la inserción en el mercado mundial. Para ellos, la estabilidad institucional era una condición indispensable para atraer inversiones y garantizar la continuidad del modelo agroexportador. Este proyecto favoreció directamente a la élite terrateniente, que encontraba en el Estado un aliado fundamental. Figuras como Julio Argentino Roca simbolizaron esta alianza entre poder político y poder económico.
Bajo su liderazgo se fortaleció el aparato estatal, se profesionalizó la administración y se expandió la educación pública. Al mismo tiempo, se consolidaron redes de influencia que vinculaban a ministros, legisladores, jueces y empresarios. Las decisiones estratégicas se tomaban en círculos reducidos, lejos del alcance de la mayoría. Las grandes familias no solo dominaban la economía, sino también la vida social y cultural. Controlaban clubes exclusivos, instituciones educativas privadas, periódicos influyentes y espacios de sociabilidad donde se forjaban alianzas matrimoniales y políticas. La pertenencia a estos círculos garantizaba acceso privilegiado a oportunidades, contratos y cargos públicos. En este contexto, la riqueza se transmitía de generación en generación, reforzando una estructura social rígida. El apellido, la herencia y las relaciones personales pesaban tanto como el talento individual. La movilidad social existía, pero era limitada y generalmente dependía de la integración a estas redes de poder. Sin embargo, bajo la superficie de prosperidad y orden, comenzaban a gestarse tensiones profundas. La llegada masiva de inmigrantes, la expansión urbana y el surgimiento del movimiento obrero introdujeron nuevas demandas. Las huelgas, los sindicatos y las organizaciones políticas cuestionaban un sistema que parecía beneficiar siempre a los mismos. Hacia comienzos del siglo XX, Argentina se encontraba en una encrucijada. Había construido una economía moderna y un Estado relativamente estable, pero también había generado desigualdades estructurales difíciles de ignorar. La élite que había dominado desde 1820 enfrentaba, por primera vez, un desafío serio a su hegemonía. Este sería apenas el inicio de una transformación más profunda, en la que nuevas fuerzas políticas, sociales y económicas comenzarían a disputar el control del país, poniendo en cuestión un orden construido durante casi un siglo. A medida que Argentina ingresaba en su etapa de mayor expansión económica, entre fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, las principales familias de la élite consolidaron un sistema de dominación basado en la combinación de tierra, finanzas, comercio exterior y vínculos directos con el Estado. Ya no se trataba únicamente de poseer grandes extensiones rurales, sino de controlar cada eslabón de la cadena productiva, desde la cría del ganado hasta su exportación hacia Europa. Entre las familias más influyentes se encontraban los Anchorena, cuya riqueza tenía raíces en la época colonial y se expandió de manera extraordinaria durante el periodo agroexportador. Sus estancias se extendían por miles de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y otras regiones productivas. Controlaban cabañas ganaderas, participaban en sociedades comerciales y mantenían relaciones privilegiadas con bancos locales y extranjeros. Algunos de sus miembros figuraban entre los mayores contribuyentes fiscales del país, reflejando el volumen de sus operaciones. Los Martínez de Hoz, por su parte, desarrollaron un entramado empresarial que combinaba ganadería, exportación, banca y representación comercial de firmas extranjeras. Actuaban como intermediarios entre el capital europeo y la producción nacional, facilitando inversiones, préstamos y contratos. Su capacidad para operar simultáneamente en el sector privado y en cargos públicos les permitió influir en políticas arancelarias, obras de infraestructura y regulaciones financieras. La familia Alvear, vinculada tanto a la aristocracia porteña como a la política nacional, construyó su poder a través de la propiedad rural, el comercio y el prestigio social. Varios de sus integrantes ocuparon cargos diplomáticos, legislativos y ejecutivos, fortaleciendo los vínculos entre la élite económica y el aparato estatal. Su presencia en embajadas, ministerios y círculos internacionales reforzaba la imagen de una Argentina integrada al mundo occidental. Los Unzué y los Pereira Iraola también desempeñaron un papel central en este entramado. Sus estancias, cuidadosamente administradas, funcionaban como verdaderas empresas agropecuarias. Incorporaban tecnología, importaban maquinaria, seleccionaban razas de ganado y experimentaban con métodos productivos avanzados. Estas prácticas aumentaban la rentabilidad y consolidaban su posición dominante en el mercado. Paralelamente, surgieron grandes grupos empresariales vinculados al comercio y la industria incipiente. El caso de Törnqvist es representativo. A partir de contactos con bancos alemanes y británicos, este grupo participó en ferrocarriles, frigoríficos, puertos, seguros y finanzas. Su influencia se extendía más allá del ámbito rural, conectando a la Argentina con los circuitos financieros internacionales. Más adelante, Bunge y Born se convertiría en uno de los conglomerados más importantes del país, articulando exportaciones de granos, almacenamiento, transporte y servicios financieros. Aunque su mayor expansión se produciría en décadas posteriores, sus bases se establecieron durante este periodo, aprovechando las oportunidades creadas por el modelo agroexportador. La riqueza acumulada por estas familias alcanzó niveles extraordinarios. Algunos estudios históricos estiman que ciertos terratenientes poseían patrimonios equivalentes a varios puntos porcentuales del Producto Nacional. Estancias de más de 100.000 hectáreas, rodeos de decenas de miles de cabezas de ganado y participaciones en múltiples empresas eran relativamente comunes dentro de este grupo reducido. Esta concentración de recursos se reflejaba en el estilo de vida.
Mansiones en Buenos Aires, palacios en Europa, viajes frecuentes, colecciones de arte, educación privada en el extranjero y participación en clubes exclusivos formaban parte del mundo cotidiano de la élite. Espacios como el Jockey Club, el Club del Progreso y las sociedades rurales funcionaban como ámbitos donde se discutían negocios, se sellaban acuerdos y se definían estrategias. La sociedad rural argentina, en particular, se convirtió en una institución clave. Más que una simple asociación de productores, operaba como un centro de poder político y económico. Desde allí se influía en políticas impositivas, en regulaciones laborales y en tratados comerciales. La voz de los grandes estancieros tenía un peso determinante en las decisiones nacionales. El Estado desempeñaba un papel fundamental en este proceso. A través de concesiones, subsidios, contratos públicos y protección arancelaria selectiva, contribuía a fortalecer a los sectores dominantes. Los ferrocarriles, aunque en gran parte controlados por capital británico, beneficiaban directamente a los grandes productores al reducir costos de transporte. Los puertos modernizados facilitaban la exportación masiva. La expansión urbana de Buenos Aires también fue un negocio rentable para la élite. Inversiones en bienes raíces, loteos, alquileres y servicios públicos generaban ingresos constantes. Muchos miembros de estas familias participaban en empresas de electricidad, agua, tranvías y construcción, diversificando aún más sus fuentes de riqueza. Mientras tanto, la mayoría de los trabajadores rurales vivía en condiciones precarias. Jornadas extensas, salarios bajos y dependencia del patrón caracterizaban la vida en las estancias. En las ciudades, los inmigrantes se concentraban en conventillos, con altos niveles de hacinamiento y escaso acceso a servicios básicos. Esta brecha entre riqueza y pobreza se profundizaba año tras año. Las primeras organizaciones obreras comenzaron a cuestionar este orden. Influenciadas por ideas socialistas, anarquistas y sindicalistas, impulsaron huelgas y protestas. La respuesta estatal, en muchos casos, fue la represión, como ocurrió durante diversas movilizaciones a comienzos del siglo XX. La élite apoyaba estas medidas en nombre del orden y la estabilidad. Al mismo tiempo, promovía una imagen de progreso y modernidad. Se financiaban hospitales, bibliotecas, universidades y obras culturales. Muchos empresarios realizaban donaciones filantrópicas, fundaban instituciones educativas y participaban en proyectos científicos. Estas iniciativas contribuían al desarrollo nacional, pero no alteraban sustancialmente la estructura social. Hacia 1910, año del centenario de la Revolución de Mayo, Argentina se presentaba ante el mundo como una nación próspera, organizada y confiable. Sin embargo, bajo esa apariencia de éxito se ocultaban tensiones crecientes. La concentración del poder en pocas manos, la exclusión política y las desigualdades sociales comenzaban a generar un malestar difícil de contener. La élite había alcanzado el punto máximo de su influencia, pero también estaba sentando las bases de los cuestionamientos que marcarían las décadas siguientes. Nuevos actores políticos, sectores medios emergentes y movimientos populares comenzarían pronto a disputar un espacio que hasta entonces había estado reservado para unos pocos. Aunque el país seguía creciendo en términos productivos y comerciales, las bases sociales y políticas del sistema se encontraban cada vez más tensionadas. La concentración del poder, la exclusión electoral y la desigualdad estructural alimentaban un clima de descontento que ya no podía ser ignorado. Hasta entonces, el sistema electoral había funcionado como una herramienta de control. El fraude, la manipulación de padrones y la presión sobre los votantes garantizaban que los partidos vinculados a la élite conservaran el poder. Las elecciones eran, en muchos casos, una formalidad destinada a legitimar decisiones previamente acordadas en círculos reducidos. Este mecanismo permitía mantener una continuidad política favorable a los intereses dominantes. Sin embargo, la presión social y política fue en aumento. Sectores medios, profesionales, empleados públicos, pequeños comerciantes y obreros comenzaron a exigir una participación real en la vida política. La Unión Cívica Radical, fundada a fines del siglo XIX, canalizó gran parte de este malestar. Bajo el liderazgo de Hipólito Yrigoyen, el radicalismo se presentó como una alternativa al régimen oligárquico, prometiendo elecciones limpias, respeto institucional y mayor inclusión. La sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 marcó un punto de inflexión. Al establecer el voto secreto, universal y obligatorio para los varones, debilitó significativamente los mecanismos tradicionales de control electoral. Por primera vez, amplios sectores de la población pudieron expresar sus preferencias sin temor a represalias. Este cambio alteró profundamente el equilibrio de poder. En 1916, Irigoyen fue elegido presidente, inaugurando una nueva etapa en la historia política argentina. Su llegada al gobierno representó el primer quiebre serio en la hegemonía directa de la élite tradicional. Aunque provenía de sectores acomodados, su base de apoyo incluía empleados, pequeños productores, profesionales y trabajadores urbanos. Durante su primer mandato, Irigoyen intentó ampliar el rol del Estado como mediador social.
Promovió la intervención en conflictos laborales, impulsó ciertas reformas administrativas y buscó limitar la influencia de los grupos más concentrados. Estas políticas generaron resistencias inmediatas entre los grandes empresarios, terratenientes y financistas, que veían amenazados sus privilegios históricos. A pesar de estas tensiones, el radicalismo no rompió completamente con el modelo agroexportador. La economía siguió dependiendo en gran medida de las exportaciones de carne y granos, y las grandes estancias continuaron siendo el eje productivo. La élite conservó el control de vastos recursos, del sistema bancario y de buena parte del comercio exterior. El conflicto social, lejos de desaparecer, se intensificó. Entre 1918 y 1921, el país vivió una ola de huelgas y protestas. La Semana Trágica en Buenos Aires y los conflictos en la Patagonia reflejaron la profundidad del malestar obrero. En muchos casos, la respuesta estatal incluyó la intervención de fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales, con un saldo de muertos y heridos. Estos episodios mostraron los límites del reformismo irigoyenista. Aunque el gobierno buscaba presentarse como defensor de los sectores populares, también recurría a la represión cuando consideraba que el orden estaba en riesgo. La élite, por su parte, apoyaba estas medidas como una forma de preservar la estabilidad necesaria para los negocios. Durante la década de 1920, Argentina experimentó transformaciones económicas importantes. Se expandieron algunas industrias livianas, se fortaleció el mercado interno y crecieron los sectores medios. Aparecieron nuevos empresarios vinculados al comercio urbano, a la manufactura y a los servicios. Sin embargo, estas actividades no desplazaron el predominio del agro. Las grandes familias supieron adaptarse a este contexto cambiante. Diversificaron inversiones, participaron en bancos, compañías de seguros, empresas de transporte y firmas industriales. Muchos enviaron a sus hijos a estudiar a Europa o Estados Unidos, incorporando nuevas formas de gestión y ampliando redes internacionales. La élite demostraba una notable capacidad de reinvención. En 1928, Irigoyen regresó al poder mediante elecciones, consolidando el peso del radicalismo. No obstante, su segundo mandato coincidió con un escenario internacional adverso. La crisis económica mundial de 1929 impactó duramente en Argentina. La caída de los precios agrícolas redujo ingresos, generó desempleo y debilitó las finanzas públicas. Este contexto agravó las tensiones internas. Sectores militares, empresariales y políticos comenzaron a cuestionar abiertamente al gobierno. Acusaban a Irigoyen de ineficiencia, personalismo y desorden administrativo. Para muchos miembros de la élite, el radicalismo representaba una amenaza al equilibrio tradicional. En septiembre de 1930, un golpe de Estado derrocó a Irigoyen, inaugurando una nueva etapa marcada por la intervención militar y la restauración conservadora. Este hecho demostró que, a pesar de los avances democráticos, los sectores dominantes conservaban una capacidad decisiva para redefinir el rumbo político cuando sus intereses se veían comprometidos. El golpe no solo interrumpió la experiencia democrática, sino que también permitió a la élite reorganizar su influencia desde nuevas formas institucionales. Comenzaba así un período caracterizado por el fraude sistemático, las alianzas entre militares y civiles conservadores y la reconfiguración del poder económico. La crisis del orden oligárquico no había significado su desaparición, sino su transformación. Las viejas familias y los nuevos grupos empresariales se preparaban para enfrentar un mundo más inestable, donde la política de masas y la intervención estatal jugarían un papel cada vez más importante. Este nuevo escenario definiría el rumbo de Argentina durante las décadas siguientes y sentaría las bases para cambios aún más profundos en la relación entre Estado, élites y sociedad. Tras el golpe de Estado de 1930, Argentina ingresó en una etapa conocida como la década infame, un periodo caracterizado por la combinación de gobiernos formalmente constitucionales con prácticas sistemáticas de fraude, manipulación política y control institucional. Aunque se restableció una apariencia democrática, el poder real volvió a concentrarse en manos de sectores estrechamente vinculados a las élites económicas tradicionales. El general José Félix Uriburu encabezó inicialmente el nuevo régimen, impulsando un proyecto autoritario que buscaba reemplazar la democracia liberal por un modelo corporativo. Sin embargo, su propuesta fracasó y pronto fue sustituida por una estrategia más pragmática: conservar las formas republicanas, pero vaciarlas de contenido mediante el control electoral. A partir de 1932, con la presidencia de Agustín P. Justo, se consolidó este sistema. A través de alianzas entre conservadores, radicales antipersonalistas y sectores militares, se conformó una red de poder conocida como la Concordancia. Este bloque gobernante representaba directamente los intereses de terratenientes, banqueros, exportadores y grandes comerciantes. El fraude patriótico, como lo llamaban sus defensores, se convirtió en una práctica habitual. Padrones manipulados, intimidación, compra de votos y proscripción de opositores garantizaban resultados favorables. De este modo, la élite recuperaba el control político perdido durante los gobiernos radicales.
En el plano económico, la crisis mundial obligó a modificar el modelo tradicional. La caída del comercio internacional redujo drásticamente los ingresos por exportaciones. Frente a este escenario, el Estado comenzó a intervenir más activamente para sostener la producción y el empleo. Sin embargo, esta intervención no significó una ruptura con los intereses dominantes. Uno de los hitos más polémicos de la época fue el Pacto Roca-Runciman, firmado en 1933 con el Reino Unido. Este acuerdo garantizaba cuotas de exportación de carne argentina al mercado británico, pero otorgaba amplias ventajas a empresas extranjeras, especialmente frigoríficos y navieras. Para muchos críticos, el pacto simbolizaba la subordinación económica del país. Las grandes estancias, los frigoríficos y los bancos continuaron siendo pilares del sistema. Muchas familias tradicionales reforzaron su posición mediante alianzas con capitales extranjeros. A la vez, surgieron nuevos grupos empresariales vinculados a la industria, protegidos por políticas estatales. Durante esta década comenzó a desarrollarse con mayor fuerza la industrialización por sustitución de importaciones. Al disminuir la llegada de productos extranjeros, se abrió espacio para la producción local de textiles, alimentos procesados, calzado y bienes de consumo. Este proceso favoreció el crecimiento de una nueva burguesía industrial. No obstante, esta burguesía no actuó en oposición frontal a la élite agraria. En muchos casos, ambas se complementaron. Terratenientes invirtieron en fábricas, bancos financiaron emprendimientos industriales y el Estado funcionó como mediador entre distintos intereses empresariales. Al mismo tiempo, la urbanización se aceleró. Miles de migrantes internos se trasladaron desde zonas rurales hacia Buenos Aires, Rosario y Córdoba en busca de empleo. Se expandieron los barrios obreros y las villas precarias. Esta nueva clase trabajadora urbana modificaría profundamente el panorama político. En el plano social, el régimen conservador mostró una creciente incapacidad para canalizar las demandas populares. La represión, la censura y la corrupción deterioraron su legitimidad. Aunque la economía se recuperó parcialmente hacia fines de los años 30, el malestar persistía. Durante la presidencia de Roberto Ortiz, a partir de 1938, se intentó una apertura democrática limitada. Ortiz buscó reducir el fraude y restablecer cierta transparencia electoral. Sin embargo, su enfermedad y la resistencia interna del sistema impidieron cambios profundos. Su sucesor, Ramón Castillo, representó el regreso pleno del conservadurismo tradicional. Bajo su gobierno, el fraude volvió a intensificarse y se profundizó la distancia entre el Estado y la sociedad. Paralelamente, el contexto internacional se tornaba cada vez más complejo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La guerra alteró nuevamente el comercio mundial. Argentina, neutral durante gran parte del conflicto, acumuló reservas gracias a las exportaciones, pero también enfrentó presiones diplomáticas. Este escenario fortaleció el rol del Estado en la economía y amplió la influencia de las Fuerzas Armadas. Dentro del ejército comenzaron a surgir sectores nacionalistas y reformistas que cuestionaban tanto la dependencia externa como la corrupción del régimen conservador. Estos oficiales veían en la élite tradicional un obstáculo para el desarrollo nacional. En junio de 1943, un nuevo golpe militar puso fin a la década infame. Este movimiento no fue simplemente una repetición del de 1930. Representó el agotamiento de un sistema que ya no lograba sostenerse, ni política ni socialmente. Con este golpe, se abría una etapa de transición marcada por disputas internas, reformas incipientes y el surgimiento de nuevos liderazgos. Entre ellos, comenzaría a destacarse una figura que transformaría para siempre la relación entre poder, élites y masas, Juan Domingo Perón. Tras el golpe militar de 1943, Argentina ingresó en una etapa de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. El régimen conservador, que había dominado durante décadas, se encontraba desgastado, sin legitimidad popular y sin capacidad para responder a las demandas de una sociedad cada vez más urbanizada e industrializada. En ese contexto emergió una nueva figura que supo interpretar ese momento histórico, Juan Domingo Perón. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsó una política inédita de reconocimiento y ampliación de derechos laborales. Se establecieron convenios colectivos, aumentos salariales, vacaciones pagadas, indemnizaciones por despido y sistemas de jubilación más amplios. Estas medidas modificaron radicalmente la relación entre el Estado y los trabajadores. Por primera vez, amplios sectores obreros se sintieron representados por el poder político. Esta alianza entre el Estado y las masas trabajadoras debilitó el dominio exclusivo que la élite tradicional había ejercido durante más de un siglo. Terratenientes, empresarios exportadores y viejos grupos financieros comenzaron a perder influencia relativa. Sin embargo, este proceso no significó la desaparición de las élites, sino su transformación. Junto al viejo poder económico, comenzó a consolidarse una nueva élite vinculada al aparato estatal, al sindicalismo oficial y a las empresas públicas. Surgía así una élite burocrática, formada por funcionarios, dirigentes gremiales y administradores que controlaban recursos estratégicos.
Con la elección presidencial de 1946, Perón accedió al poder con un amplio respaldo popular. Su gobierno impulsó una política de industrialización dirigida por el Estado, nacionalizando sectores clave como los ferrocarriles, los teléfonos, la energía y parte del sistema bancario. Estas nacionalizaciones redujeron la presencia directa del capital extranjero en áreas estratégicas, pero también ampliaron enormemente el tamaño del Estado. Ministerios, empresas públicas y organismos descentralizados multiplicaron sus funciones, generando nuevas estructuras de poder. Al mismo tiempo, el Estado se convirtió en el principal distribuidor de beneficios, contratos, subsidios y empleos. El acceso a estas redes dependía en gran medida de la lealtad política. De este modo, se consolidó una burocracia poderosa con capacidad para influir en decisiones económicas y sociales. Las viejas familias aristocráticas no desaparecieron. Muchas conservaron sus tierras, empresas y capitales. Sin embargo, debieron adaptarse a un escenario menos favorable. Algunas se replegaron al ámbito privado, otras establecieron acuerdos con el nuevo régimen y unas pocas optaron por la confrontación abierta. El campo, tradicional bastión de la élite, perdió centralidad frente a la industria y el mercado interno. Las políticas de control de precios y retenciones generaron tensiones con los productores rurales, que veían reducida su rentabilidad. Esto profundizó el distanciamiento entre el peronismo y sectores agrarios. En el ámbito empresarial surgieron nuevos grupos favorecidos por el proteccionismo estatal, los créditos públicos y las compras gubernamentales. Empresas vinculadas a la metalurgia, la construcción, la energía y los bienes de consumo se expandieron rápidamente bajo el amparo del Estado. Estos nuevos empresarios no provenían necesariamente de la vieja aristocracia. Muchos eran inmigrantes o hijos de inmigrantes que habían ascendido socialmente gracias a las oportunidades creadas por la industrialización. Así, el mapa del poder económico comenzó a diversificarse. El papel de los sindicatos fue central en este nuevo orden. Convertidos en pilares del régimen, los dirigentes gremiales adquirieron enorme influencia política y económica. Controlaban fondos, obras sociales, cooperativas y empresas vinculadas al movimiento obrero. Algunos de ellos se integraron plenamente a la nueva élite burocrática. La figura de Eva Perón reforzó esta transformación. A través de su fundación, canalizó recursos hacia sectores populares, pero también consolidó redes de lealtad y dependencia. La asistencia social se convirtió en un instrumento central de construcción de poder. Durante los primeros años del peronismo, el crecimiento económico y la redistribución del ingreso fortalecieron la legitimidad del régimen. Los salarios aumentaron, el consumo se expandió y amplios sectores accedieron por primera vez a bienes durables, educación y servicios. Al llegar a mediados del siglo XX, Argentina era el resultado de más de un siglo de transformaciones profundas, marcadas por la acción continua de distintas élites que habían moldeado su economía, su política y su estructura social. Desde los primeros terratenientes surgidos tras la independencia, pasando por las grandes familias agroexportadoras, los grupos financieros, los industriales protegidos por el Estado y finalmente la élite burocrática del peronismo, el poder había cambiado de forma sin desaparecer nunca. Cada etapa había producido su propia clase dirigente. En el siglo XIX, el dominio de la tierra y del comercio exterior permitió a familias como los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Alvear y los Pereira Iraola construir fortunas colosales y ejercer una influencia decisiva sobre el Estado. En el cambio de siglo, los bancos, los ferrocarriles y las exportaciones consolidaron un modelo que integró al país en la economía mundial, pero también profundizó las desigualdades. Durante la generación del 80, la élite gobernante impulsó una modernización acelerada. Se expandieron los puertos, los ferrocarriles, las ciudades, la educación pública y las instituciones estatales. Argentina alcanzó niveles de crecimiento y bienestar comparables con los países más desarrollados de su tiempo. Sin embargo, ese progreso se concentró en pocos sectores, mientras amplias mayorías permanecían excluidas. Con la llegada del radicalismo, se abrió una etapa de participación política más amplia, pero las bases económicas del poder permanecieron en gran medida intactas. La crisis de 1930 evidenció los límites del modelo agroexportador y debilitó definitivamente la autoridad de las viejas oligarquías. El surgimiento del peronismo marcó un punto de inflexión. El Estado pasó a ocupar un rol central en la economía y en la vida social. Los trabajadores adquirieron protagonismo político, los sindicatos se fortalecieron y surgió una nueva élite burocrática ligada al aparato estatal. El poder ya no residía únicamente en la tierra o en los bancos, sino en la administración de recursos públicos y en la capacidad de movilización. A lo largo de este proceso, las élites no solo buscaron preservar sus privilegios, sino que también contribuyeron de distintas formas a la construcción del país. Invirtieron en infraestructura, financiaron industrias, promovieron instituciones educativas, impulsaron la urbanización y proyectaron a Argentina en el escenario internacional. Su legado es, por lo tanto, complejo y contradictorio. Al mismo tiempo, muchas de sus decisiones profundizaron la concentración de la riqueza, limitaron la movilidad social y generaron tensiones que aún perduran.
Las huelgas reprimidas, la pobreza urbana, la desigualdad regional y la fragilidad institucional fueron también parte de esa historia. La Argentina que emergió hacia el primer gobierno de Perón no era el resultado de un solo proyecto ni de una sola clase dominante, sino de la superposición de intereses, conflictos y alianzas entre viejas y nuevas élites. Cada generación heredó estructuras creadas por la anterior y trató de adaptarlas a sus propias necesidades. Comprender este recorrido permite entender que el poder nunca fue estático. Cambió de manos, de formas y de discursos, pero siempre buscó influir en el rumbo del país. Las familias patricias, los grandes empresarios, los banqueros, los políticos, los sindicalistas y los burócratas formaron en distintos momentos los pilares de ese sistema. El legado de estas élites sigue presente en la economía, en las instituciones y en la cultura política argentina. Sus huellas pueden rastrearse en la distribución de la tierra, en la estructura productiva, en el rol del Estado y en las relaciones entre sociedad y poder. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es una clave para comprender los debates, las tensiones y las oportunidades del presente, porque detrás de cada crisis, cada reforma y cada proyecto nacional aún resuenan las decisiones tomadas por quienes, durante más de un siglo, concentraron el poder en sus manos. Detrás de cada apellido hubo luces y sombras, progreso y desigualdad, orden y conflicto. Comprender este pasado no es mirar atrás con nostalgia, sino entender el país que somos hoy. Si este video te hizo pensar, cuestionar o descubrir algo nuevo, suscríbete, deja tu like y comparte, porque la historia no se termina, se sigue escribiendo.